ya mencionados, sino también menciona al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas. Lo que ha dicho es de inmensa gravedad, porque ha dicho, según Villanueva, el fiscal superior Rafael Vela, a quien veíamos en pantalla, le mencionó una supuesta estrategia del Jurado Nacional de Elecciones para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones generales de 2021. Berit Knudsen, politólogo, está con nosotros. Vamos a conversar acerca de qué significan estos dichos de Jaime Villanueva. Berit, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Debemos creer todo lo que dice Jaime Villanueva o hay que tomarlo como una persona cuya palabra puede ser dudada? Mira, cuando el río suena es porque piedras trae. Y definitivamente sobre Salas Arenas venimos escuchando desde la época preelectoral las irregularidades que hubo, los partidos políticos que salieron, incluido un partido como el APRA, y contra eso luchamos. Yo jamás avalé el tema del fraude porque era muy difícil de probar. Incluso estuve con grupos de numerólogos para analizar este caso y era muy difícil y sobre todo que era muy grave porque desestabilizaba al país. Era lamentable, era evidente. Castillo ya se había creado todo un escenario para que saliera Castillo, ¿no? Entonces, en ese momento hablar de fraude no había cómo comprobarlo. Y con números, por lo menos, que era el equipo con el que yo trabajaba, no se iba a lograr. No había suficientes evidencias, había chispazos de evidencias. ¿Qué era lo que había o qué no había? Todo era muy extraño. Comenzando por las capacitaciones que se les daba a la gente de Perú Libre. Y tú comienzas a ver patrones, y esos patrones eran los mismos que se han utilizado en muchas elecciones, sin ir muy lejos, las de Venezuela, las de Cuba, en Cuba no hay elecciones, las de Bolivia. Entonces, esos patrones se repetían y se veía presencia de personajes extranjeros. O sea, todo tenía un tufo extraño durante todo ese periodo preelectoral, ¿no? Luego, durante las elecciones, la segunda vuelta. Pero después de la segunda vuelta, lo que sucedió fue que precisamente aquellas personas que están siendo cuestionadas en los dichos de Jaime Villanueva pusieron la palabra F, o sea, el fraude, en la misma categoría que hablar de terraplanismo. Era una teoría de conspiración que no debía ser tomada en serio, que no debía ser corroborada. Pero ahora, lo dicho por Jaime Villanueva, ¿crees tú que está dando el oxígeno a esa teoría? Mira, ¿O hay que verlo de otra manera? Yo creo que Jaime Villanueva lo que está haciendo, y de verdad que es como agotador, pero esperanzador a la vez. Ya tenemos 3 meses con Jaime Villanueva. Tenemos 3 meses desde que inhabilitaron a Patricia Benavides. O sea, este tema, seguirle el día a día es casi imposible. Hay 7 declaraciones de Jaime Villanueva y cada cual más larga la lista de personajes a los cuales está imputando. Y parece irónico, ¿no? Pero Vladimir Cerrón sale a declarar, estando prófugo, ¿no? Diciendo esto es verdad, esto es mentira, también viene avalando las cosas. Creo que la conclusión a la que podemos llegar, y veamos un poco los resultados, ¿no? El caso más grande, que es el que maneja Vela y José Domingo Pérez, es el de Odebrecht. Y de alguna manera eso desata, no, porque el tema de copar el sistema judicial viene desde 2018 por lo menos, con el tema de referéndum, cuando se hacen cargo de la Junta Nacional de Justicia, cuando disuelven, ¿no?, a todos los magistrados. O sea, con todo lo que pasó con Vizcarra, en ese momento se copa. Yo tengo un comentario de buena fuente, ¿no?, de que Patricia Benavides la ponen en ese puesto creyendo que iba a ser fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque ya conocemos estos puntitos flojos que tenía, el caso de sus hermanas, tenía el tema de su tesis. Entonces creyeron que era una persona fácilmente manipulable. Había con qué jugar. Había con qué. Ahora, con todos estos dichos, no sabemos, ¿no? Pero parece que la pusieron
por ese motivo y no se imaginaron que esta señora por lo menos ha tenido cierta valentía. Ahora están saliendo cosas que nos gustan, que no nos gustan. La verdad es que esta es una historia, never ending story, que me parece nunca terminar. Ahora, sobre Salas Arenas, a raíz de lo dicho por Jaime Villanueva han sucedido algunas consecuencias. En primer lugar, el señor Salas Arenas ha dicho que hay una coordinación entre el Congreso y Villanueva para removerlo. ¿Crees que esta es una teoría que vale la pena tomar en serio? Salas Arenas se ha paseado, mira, casi por el mundo, desprestigiando el Perú, quejándose y llorando. Y cuando alguien actúa de esa manera, ya estamos viendo lo que está haciendo todo el grupo de IDL y el grupo de Gorriti. Cuando hay esas defensas, esto es casi como una guerra fría. O sea, toda la progresía se ha juntado, ha hecho un bando, y lo mismo está haciendo Salas Arenas. Pero finalmente encontramos una constante dentro de todo el sistema judicial, incluido la Junta Nacional de Justicia. Ocurren cosas turbias. Hasta ahí podemos llegar. Yo no soy juez, no soy fiscal, no soy abogado, y realmente escuchar estas noticias ya es como agotador. Y dices, ¿hasta cuándo? Pero aquellos que deberían estar investigando son investigados. Entonces, ¿quién se hace cargo de la justicia en este caso? Y a Salas Arenas, la única persona que podría juzgarlo es la Junta Nacional de Justicia, pero vemos que todos están coludidos. O sea, es como si fuera un gran bloque coludido con la progresía. O sea, Ernesto Blume, me encanta la manera como habla, ¿no? Porque realmente ese es el gran problema. Los progresistas comienzan y avanzan desde el año 2000, cuando sale Fujimori, aprovechan esa oportunidad y cada día vienen avanzando. Y estamos viendo los resultados nefastos que hay en otros países de Latinoamérica y nosotros nos vamos defendiendo. Yo creo que en medio de todo, entre la prensa, que es importantísima, y la población, que no se queda callada, o sea, estamos viendo la manera de defendernos. Pero acá a Villanueva casi le tenemos que decir un gracias. ¿Es verdad o es mentira? Ya han sido refrendadas muchísimas de las cosas. Jenny Vilcatoma tuvo una declaración, pero ella es lapidaria, tú sabes cómo es. Entonces, cada personaje que sale en la televisión está refrendando todo esto. Y un hecho palpable es que Salas Arenas violó 2 artículos de la Constitución, no 1. ¿En qué momento los viola? El primer caso es cuando la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones deberían ser 5 y tuvo voto dirimente. Lo que fue peligrosísimo es cuando renuncia Arce y nadie hizo nada. Y Arce simplemente denunció al Jurado Nacional de Elecciones y nadie dijo nada. Además, el Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones renunció 2 veces. Nadie dijo nada. Entonces pasaban cosas demasiado turbias y la segunda, que es la más grave, es aceptar la plancha presidencial de Pedro Castillo, que había mentido en su declaración jurada, y eso está probado porque tenía una empresa que no declaró. Y la segunda, más grave aún, es que la Constitución dice presidente y 2 vicepresidentes. Entonces, o sea, los casos de violación ya de la Constitución y que nadie los respete, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Se están tratando de tirar ahora hasta en contra del Tribunal Constitucional, porque esto de acá es como una mafia, ¿no? O sea, se sabe que, o sea, no seamos tampoco tan ilusos de pensar que los gobiernos no tratan de alguna manera, tener alguna injerencia sobre otros poderes del Estado. ¿Es imposible despolitizar el Poder Judicial? Yo creo que esto es un escándalo. Lo que está pasando acá en el Perú, y que se ha destapado y que se siga destapando, pero que se destape más rápido, pero acá se necesita una reorganización seria. Y comencemos por el Jurado Nacional de Elecciones, porque conversábamos el otro día después del programa, y yo espero que tengamos elecciones en 2026, a pesar de que tenemos un gobierno que no tiene voluntad de gobernar como se debe, y no tiene un plan de gobierno. Entonces, pongan a quien ponga como ministro, vamos a tener ese mismo problema, ¿no? Entonces yo sí espero. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer? En este momento le están haciendo un poco la camita para que salga un Antauro Humala, un asesino de policías, un psicópata, porque últimamente me han pedido hacer un estudio para un libro y yo he terminado en psicología. O sea, las 3 personalidades oscuras dentro de los criminales, pero tenemos de alguna manera pues grupos criminales que están actuando, es el narcisista,
el maquiavélico y el psicópata. Y yo te aseguro, personajes como Vladimir Cerrón es un psicópata. Más bien Pedro Castillo sería un sociópata, porque la diferencia entre el psicópata y el sociópata es que uno nace y el otro lo hace la sociedad. Entonces, aquel que lo hace la sociedad lo distingue más o menos porque tiene una familia, ¿no? Aunque la familia lo ha abandonado al pobre Castillo. ¿Y Antauro Humala dónde caería? Es maquiavélico. Es totalmente maquiavélico. Ese tipo es peligrosísimo. ¿La inscripción de su partido también se parece irregular? Por supuesto, ya le han encontrado firmas falsas. O sea, ya se están descubriendo cosas. Además, el Tribunal Constitucional cometió para mí un error, porque ese fallo, exacto, en el que dicen que aquellas personas que han sido rehabilitadas, ¿qué cosas rehabilitados? Ese señor se burla de la justicia, se burla del sistema penal, se burla entonces de los peruanos, y aún así Salas Arenas lo ha aceptado. O sea, nadie le ha puesto una tacha. Yo no he visto un pero para Antauro Humala. Entonces es sumamente grave lo que está pasando. Otra de las consecuencias que ha habido con los dichos de Villanueva, a pesar de que no se han dicho de manera expresa, es que Fuerza Popular ha presentado un proyecto para cambiar la forma de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que sea elegido por los congresistas, para que el presidente asuma solamente un año y sin reelección. O sea, ya no es la Corte Suprema de Justicia, sino que serían los congresistas. ¿Te parece prudente que sean los congresistas quienes elijan al jurado? Mira, con el Congreso que tenemos, me parece imprudente casi cualquier ley. Yo no soy especialista, o sea, no soy ni abogado, ni constitucionalista, ni nada por el estilo. Pero yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Quienes están haciendo las leyes, quienes están poniendo las reglas, son personas, no todas, afortunadamente, alguien nos defiende y sí tenemos algún tipo de muro de contención, pero aquellos que están tomando las decisiones relacionadas con las leyes son personas de dudosa procedencia, por no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, o sea, la noticia que hemos tenido, mira, te saco el tema, pero acaban de acusar a Guido Bellido y a Bermejo, ¿no? Y estos señores están acusados por terrorismo, ya sería la quinta, sexta vez, ya perdí la cuenta, que Eddie Villarroel sigue acusándolos porque se reabren y se abren y llaman al testigo y el testigo es Eddie Villarroel y finalmente no llegamos a nada. Entonces, esos personajes están en el Congreso, o sea, tenemos delincuentes en el Congreso. Ya no puede ser que se abra tantas veces un caso. Entonces, finalmente, en el Congreso están aquellas personas admitidas en un partido por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, todo comienza y todo termina en el Jurado Nacional de Elecciones. Y por eso me parece tan importante que realmente la ciudadanía debe poner un poco más de atención a esto. Siempre estamos esperando a última hora. Última hora no, tenemos 2 años. En 2 años tenemos tiempo, como tú mismo me lo decías. O sea, los partidos tienen que haberse inscrito un año antes. Bueno, ok. Si vamos a respetar esa regla, entonces hagamos algo desde este momento. Claro, en octubre de este año ya tendremos un panorama de cuáles podrían ser los posibles candidatos. Esperemos que sean mejores. Bueno, Berit Lutzen, gracias por acompañarnos en esta oportunidad.